Buen día, el tema de hoy es catalizadores orgánicos. Los catalizadores orgánicos son sustancias que modulan o influencian las velocidades de reacción sin alterar el punto de equilibrio. El nombre proviene del griego enzimo, que quiere decir dentro de la levadura. Hay varios tipos de catalizadores. Están los inorgánicos y los orgánicos. Dentro de los inorgánicos están el hierro, el cobre, los hidrogeniones, y entre los orgánicos están las enzimas y las ribosimas. Las enzimas son moléculas que tienen una naturaleza estructural proteica y las ribosimas son moléculas que su naturaleza es ARN. Vamos a empezar a mencionar las enzimas. Existen alrededor de 3.000 enzimas, muy variadas en el sistema vivo. Las enzimas son proteínas globulares. Pueden tener 3 características. Son catalizadores muy eficientes, tienen especificidad de acción y también su acción está regulada. Puede haber estados de muy baja actividad y estados de muy alta actividad. La especificidad está determinada por el sitio catalítico o sitio activo. Este es un sitio ubicado dentro de la enzima que está constituido por una serie de aminoácidos que interaccionan con el substrato. Contienen grupos funcionales que pueden unirse al substrato. El modelo de llave y cerradura de Fischer fue actualizado cuando se descubrió que las enzimas son flexibles y sus sitios activos pueden cambiar, modularse, o sea, expandirse y acomodarse a sus substratos. Entonces, ahora ya no se habla del modelo de llave y cerradura, sino cambiamos y ahora se habla del modelo de ajuste inducido, como podemos ver en las imágenes. La clasificación enzimática. Existe un sistema que fue sugerido en 1965 y revisado en 1972, en el cual se clasifican todas las enzimas en 6 clases principales. Y esto es en relación a la reacción que catalizan. El Sistema Internacional de Clasificación de las Enzimas las clasifica de la siguiente manera. 1 son las oxidorreductasas, que es donde las que realizan todas las reacciones de óxido-reducción. Si una molécula se reduce, tiene que haber otra que se oxide. La número 2 son las transferasas. Aquí se dan transferencia de grupos funcionales. Como ejemplo, se pueden transferir grupos aldehído, grupos acilos, grupos glucosilos o grupos fosfatos. Cuando se transfieren grupos fosfatos las llamamos quinasas. La número 3 son las hidrolasas, reacciones de hidrólisis. Estas transforman polímeros en monómeros. Se da entonces la hidrólisis de enlaces éster, hidrólisis de enlaces glucosídicos, enlaces peptídicos o enlaces entre carbono y nitrógeno. Es cuando se da el rompimiento de un enlace y hay utilización de una molécula de agua, rompimiento o hidrólisis de una molécula de agua para que se rompa el enlace. Las liasas es adición a los dobles enlaces. Entre carbono y carbono se puede añadir un enlace, entre carbono y oxígeno, entre carbono y nitrógeno son ejemplos donde se pueden adicionar enlaces. Las isomerasas son reacciones de isomerización, donde se cambia la organización de una estructura de una molécula, como la glucosa, que tiene la misma fórmula que la galactosa en cuanto al número de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Y solo se cambia la organización, cómo están colocados dentro de la estructura, y entonces así es como puede cambiar o isomerizarse la glucosa a galactosa.
Ligasas. Hay formación de enlaces. Lo importante es que al formarse estos enlaces también se genera un aporte de ATP. Entonces, el enlace se puede formar entre carbono y oxígeno, entre carbono y sulfuro, entre carbono y nitrógeno y entre carbono y carbono. Y aquí lo importante es que se utiliza ATP para la formación de estos enlaces. Podemos ver en la imagen que el ATP se hidroliza, se rompe y se queda como ADP, o sea que hay utilización de ATP para la formación de estos enlaces. Aquí hay un ejemplo de enzimas hidrolasas. Tenemos las reacciones de hidrólisis donde dijimos que de un polímero que tiene muchos enlaces formando estructuras grandes, vamos a romper los enlaces. En este caso, como es el almidón, que es un polisacárido, tiene muchos enlaces glucosídicos. Y al romper estos, siempre utilizando una molécula de agua, por eso se llaman hidrolasas, vamos a convertirlo en muchos monómeros de unidad como lo son la glucosa. Estas son ejemplos de hidrolasas, las enzimas digestivas. La cinética enzimática es el estudio de las velocidades de las reacciones catalizadas por las enzimas. Las reacciones enzimáticas se caracterizan porque tienen un efecto de saturación. ¿Cuándo se llega a este efecto de saturación? Cuando todos los sitios activos de la enzima están ocupados. La velocidad máxima se logra cuando la concentración del complejo enzima-substrato alcanza el máximo de saturación. Saturados todos los sitios catalíticos, aunque se aumente la concentración de substrato, la velocidad de la reacción no aumenta linealmente. Mecanismos de reacción. Aquí vamos a ver que la interacción entre el sitio activo de la enzima y su substrato, que es específico, favorecen la formación de un estado de transición. En este estado de transición se disminuye la energía de activación. Por esta razón, la velocidad de la reacción es mayor. Al disminuir esta energía de activación, el substrato se convierte entonces en producto y es liberado por la enzima. Entonces aquí tenemos la reacción. Al inicio tenemos la enzima y tenemos el substrato. De ahí se da el estado de transición donde está unida la enzima al substrato. Esto, como dijimos, hace que se acelere la reacción porque disminuye la energía de activación. Y al final, cuando esto se separa, se va a separar la enzima y esta no tiene ningún cambio, si se dan cuenta, pero el substrato sí. El substrato se convierte en otra molécula distinta que la denominamos producto. Aquí tenemos una gráfica donde vemos específicamente cuando sucede la reacción que cataliza a una enzima, donde vemos cómo un substrato se puede convertir en producto. Y la utilización de la enzima en la reacción disminuye la energía de activación que requiere para que suceda esta reacción. Aquí tenemos una imagen donde vemos la enzima, el sitio activo, que es donde se va a colocar el substrato, que es específico para esta enzima, por ajuste inducido, como dijimos. Posteriormente vemos el complejo, entonces ya formado enzima-substrato. Y posteriormente vemos ya cuando finaliza la reacción, cuando se separa la enzima y sale el producto, que es una molécula distinta al substrato. Aquí nuevamente en la imagen vemos cómo el substrato se une a la enzima, a su sitio activo, que es un ajuste inducido. Esta unión se puede dar a través de numerosas interacciones débiles, como pueden ser puentes de hidrógeno, uniones electrostáticas, hidrófobas, y como ven es en un sitio específico, el sitio que denominamos sitio activo. ¿Qué componentes puede tener la enzima? Algunas enzimas dependen para su actividad
solamente de la estructura como proteínas, porque ya sabemos que una enzima es una proteína, pero también algunas enzimas necesitan de una molécula adicional para realizar la catálisis. Estas son llamados complejos holoenzimáticos. Y en este complejo holoenzimático, la parte que es la proteína se le llama apoenzima. Aquí tenemos ejemplos de holoenzimas. Entonces ya sabemos que la parte proteica siempre se llama apoenzima y puede estar unida a una coenzima o puede estar unido a un grupo prostético o a un ion metálico. Entonces la holoenzima es el complejo constituido por su apoenzima, que es la parte proteica, y por diversos cofactores. Como ejemplo serían coenzima, grupo prostéticos o iones metálicos. ¿Qué función tienen estos cofactores? Los cofactores participan activamente con enzimas durante la catálisis. Las coenzimas específicamente, que son una clase de cofactor, estas pueden también sufrir algún cambio. Pueden o no sufrir cambios cuando se da esta reacción o la catálisis. Por ello, en algunos momentos también se les llama cosubstratos. La presencia de las coenzimas es fundamental, porque sin ellas no puede ocurrir la reacción bioquímica. Entonces, ¿cuáles dijimos que eran ejemplos de cofactores? Dijimos que pueden ser 3 tipos: la coenzima, el grupo prostético y el ion metálico. ¿Qué son las coenzimas? Son sustancias orgánicas que dijimos que no son proteínas. Estos pueden separarse de la parte proteica, o sea, de la enzima o lo que denominamos apoenzima, ¿verdad? Muchas o la mayoría se derivan de vitaminas, como es la coenzima A, el NAD y el FAD. La otra clase de cofactor son los grupos prostéticos. Estas son sustancias también orgánicas, pero si nos damos cuenta, estas sí están unidas covalentemente a la apoenzima, no se separan. Y aquí ejemplos podemos poner el grupo hemo, como lo es en la hemoglobina o en los citocromos, que también tienen grupo hemo, y el grupo retinal. El ion metálico es también otro ejemplo de cofactor. Aquí tenemos una diversidad como potasio, hierro, cobre, cobalto, zinc, magnesio, manganeso, calcio. Hay una diversidad de iones metálicos que pueden participar como cofactores en las reacciones enzimáticas. Muchas vitaminas, como dijimos, funcionan como coenzimas. Como ejemplo tenemos el NAD, el NADP, que se derivan de la vitamina niacina. ¿Dónde participan estas? Como hemos mencionado antes, estas participan en reacciones de óxido-reducción, al igual que el FAD. El FAD viene de la vitamina B2, que es la conocida como riboflavina, que participan en reacciones de óxido-reducción. Posteriormente tenemos también la tiamina pirofosfato, que esta deriva de la B1, vitamina B1, que es la conocida como tiamina. Esta específicamente participa en transferencia de grupos aldehído. La coenzima A es derivada del ácido pantoténico, también, que esta participa en reacciones de transferencia de grupos acilo, en acetilación. El tetrahidrofolato se deriva del folato y esta participa en transferencia de grupos carbono. La biotina, pues viene de la biotina y participa en reacciones de carboxilación. El piridoxal fosfato viene de la vitamina B6, que es la conocida como piridoxal, y participa en reacciones de transaminación, donde transfieren grupos amino. Muchas de las deficiencias de las vitaminas se debe a que no pueden sintetizar una determinada enzima en que la vitamina es la coenzima. Entonces aquí lo que mencionan es que si hay déficit de alguna vitamina, esto puede llevar a que alguna reacción enzimática no se lleve a cabo y esto puede generar algunas enfermedades. Cuando hablamos de la inhibición enzimática, puede ser irreversible o reversible. Irreversible es cuando el inhibidor modifica la molécula de la enzima, se une firmemente a la enzima y no puede revertirse, por eso se llama irreversible y ya no funciona la enzima. Aquí, por ejemplo, pueden ser los venenos que no tienen antídotos o la penicilina en las bacterias, que esto mata a las bacterias.
Y la inhibición enzimática reversible, aquí se dice que no hay modificaciones en las regiones funcionales de la molécula de la enzima. Y estos pueden entonces ser eliminados. Y existen dos tipos de inhibición reversible. Está la que es competitiva y la no competitiva o alostérica. Entonces, la que es competitiva, vamos a ver cómo se ve en la imagen, el inhibidor competitivo y el substrato del inhibidor lo vemos con la letra I en la imagen de color rosado y el substrato con la letra S en amarillo. Se encuentran juntos en presencia de una enzima. La enzima pues la vemos ahí en grande en un círculo y su unión es mutuamente excluyente, o sea, se forma ya sea el complejo enzima inhibidor o enzima substrato, pero no pueden estar los dos en el sitio activo. Entonces por eso se llama competitiva, porque la molécula que inhibe la enzima compite con el substrato. Y si llega primero a colocarse en el sitio activo el inhibidor, pues se inhibe la reacción. Si se lleva a colocar primero el substrato en el sitio activo de la enzima, se lleva a cabo la reacción. La inhibición no competitiva o alostérica. Aquí no hay competencia entre el substrato y el inhibidor, puesto que el inhibidor y el substrato pueden combinarse en diferentes sitios. Entonces aquí es donde vemos que en la enzima hay un sitio activo que es donde se une el substrato, pero también hay otro sitio distinto al sitio activo, que sería el sitio alostérico. Entonces aquí por eso no es competitiva, porque el inhibidor no compite por el sitio activo con el substrato, sino que el substrato tiene su lugar específico de unión, que es el sitio activo, y el inhibidor tiene otro sitio distinto donde se puede unir. Este sitio se denomina alostérico. Entonces, si el inhibidor se coloca en el sitio alostérico, cambia la configuración del sitio activo y el substrato no se puede unir al sitio activo de la enzima y no se lleva a cabo la reacción. Pero si el inhibidor se quita del sitio alostérico, vuelve a estructurarse la configuración estructural del sitio activo y el substrato puede colocarse y se lleva a cabo la reacción sin ningún problema. Nuevamente aquí tenemos moduladores alostéricos que van en relación a este proceso de inhibición o activación de la reacción de la enzima. Tenemos moduladores entonces alostéricos que pueden ser activadores o que pueden ser inhibidores. ¿Cómo sabemos si es alostérico? Quiere decir que esta molécula se va a unir en un lugar distinto al sitio activo, al que llamamos sitio alostérico. Entonces, si la molécula que se une al sitio alostérico es activadora, pues sería un activador o modulador alostérico positivo. Pero si la molécula que se une al sitio alostérico es inhibidor, se le llama que es un modulador negativo. ¿Qué son las isoenzimas? Esta es una enzima que tiene distinta estructura molecular, aunque su función es similar. Se llaman isocimas o isoenzimas. Estas diferencias de estructura se traducen en ligeros cambios en sus propiedades, de forma que cada isocima se adapta perfectamente a la función que debe realizar. Muchas veces existen isocimas que, son la misma enzima estructuralmente, pero una está ubicada en el citosol y otra está ubicada en la mitocondria. Entonces tienen reacciones similares o funciones similares, pero en distinto sitio o localización celular. También en diferentes tejidos. Puede ser que hayan isocimas en tejido muscular y que hayan isocimas en tejido también muscular, pero cardíaco. Entonces es lo que explicamos acá. Así podemos observar la existencia de isocimas en función por el tipo de tejido. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa es una enzima que presenta isocimas distintas en el músculo y en el corazón. También puede ser por el comportamiento celular donde actúan. Por ejemplo, la malato deshidrogenasa del citoplasma es distinta a la que se encuentra en la mitocondria. Y también el momento concreto del desarrollo del individuo. Por ejemplo, algunas enzimas de la glicólisis del feto son diferentes cuando ya están presentes en el adulto. Mecanismos multienzimáticos.
Aquí se refiere que puede existir una cadena de enzimas o catalizadores que van a participar en reacciones donde el substrato se convierte en producto. Y este producto puede ser el substrato de la siguiente reacción y este se convierte nuevamente en producto y este producto puede ser el substrato de la tercera reacción y así sucesivamente. Efecto de la temperatura en la enzima. En general, los aumentos de temperatura van a acelerar las reacciones. Se dice que por cada 10 grados centígrados de incremento se va a duplicar la velocidad de la reacción. Pero cuidado, pueden las proteínas que tienen función de enzimas también desnaturalizarse por el calor. Entonces hay que tener la temperatura óptima para su mecanismo de acción sea eficaz. Entonces también se dice que hay una temperatura óptima donde va a efectuarse la máxima actividad catalítica, siempre sin pasarse de ella para que no se desnaturalice la proteína. Entonces aquí vemos que en esta gráfica podemos ver dónde va subiendo la actividad de la enzima en cuanto vamos subiendo la temperatura, pero llega a un punto máximo, ¿sí? Que es la temperatura óptima, más o menos a 35 grados centígrados, si nos damos cuenta en la gráfica, pero si se pasa de esto, 40, 41, desnaturalizamos la proteína, y si se desnaturaliza, se inactiva, entonces se debe una caída drástica, baja la actividad enzimática. Efecto del pH. Aquí vamos a ver que las enzimas poseen grupos químicos ionizables, como grupos carboxilos, grupos aminos, grupos tiol, imidazol también, en las cadenas laterales de sus aminoácidos, como nosotros conocemos ya la estructura de los mismos. Entonces, según el pH que esté en el medio donde está la enzima, estos grupos pueden tener ya sea cargas eléctricas positivas, neutras o negativas. Entonces, como la conformación de las proteínas depende en parte de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica. Y aquí es cuando decimos que hay enzimas que van a trabajar o a tener su acción catalítica a un pH óptimo. Los seres vivos poseen amortiguadores fisiológicos que mantienen el pH intracelular óptimo. Pero muchas enzimas, como sabemos, las enzimas gástricas, sus pHs óptimos donde van a trabajar es en pHs ácidos. Otras enzimas, su pH óptimo para trabajar puede ser neutro o otras puede ser un poco más alcalino. Ribosimas. ¿Qué son las ribosimas? Las ribosimas son moléculas de ARN con actividad catalítica en reacciones químicas en el interior de la célula. En su contexto natural, la gran mayoría de las ribosimas que se han descrito tienen su actividad catalítica específicamente en otras moléculas de ARN. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En las células las ribosimas presentan actividad catalítica y no existe una proteína. Participan, ejemplo, en corte y empalme de moléculas que son precursoras de ARN, que darán lugar a, ejemplo, ARN ribosomal maduro. Entonces aquí tenemos que una ribosima, como dijimos, es un ARN con acción catalítica. Vemos la ribosima en la imagen con su substrato. Siempre el substrato de una ribosima, como mencionamos, es otra molécula de ARN. Eso es regla, ¿verdad? La ribosima se va a unir a su substrato, que es otra molécula de ARN. La ribosima va a generar un corte en el substrato y posteriormente vemos la separación de la ribosima y su substrato, que ahora se va a convertir en producto, que ya el producto son dos porciones o dos subunidades de ARN. Entonces estamos en esto. Las ribosimas son ARNs con acción catalítica. Su substrato siempre va a ser otra molécula de ARN. Las ribosimas presentan una gran especificidad en su substrato, por lo que se considera que pueden ser utilizadas como supresores génicos, que pueden servir para el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos, como terapia génica, porque sabemos que su substrato es una molécula de ARN que es un ácido nucleico. Muchas gracias por su atención y espero que esta clase les sirva
para su aprendizaje.